¿Alguna vez has oído hablar de la fuga de cerebros? Pues en este episodio, veremos un fenómeno muy similar, pero en lugar de cerebros, estamos hablando de ciudadanos estadounidenses completos. Sí, escuchaste bien. En los últimos años, miles de estadounidenses están abandonando su país natal para buscar una vida mejor en, entre otros lugares, México. Increíble, ¿verdad? Pero antes de profundizar, asegúrate de suscribirte para no perderte más videos como este. Vamos a ello. México y Estados Unidos han compartido durante años un intercambio poblacional notable. Ya sea legal o ilegalmente, millones de mexicanos han cruzado la frontera para vivir el sueño americano. En 2023, sin embargo, estamos viendo un cambio sorprendente en esta tendencia. ¿Te sorprendería si te dijera que en promedio 2,000 personas cruzan la frontera cada día? Pero esta vez, no son solo mexicanos en busca de un futuro en los Estados Unidos, sino también estadounidenses buscando una vida en México. ¿Por qué? Aquí es donde entra la economía. Los Estados Unidos están experimentando una de las mayores tasas de inflación de las últimas 4 décadas. Un aumento del precio del petróleo también ha contribuido a este cambio, impulsando el costo de la vida a alturas exorbitantes. Veamos el caso de California. En este estado, hemos visto que el precio de las carnes, los pescados, los servicios hospitalarios y los alquileres ha aumentado entre el 12% y el 30% en los últimos años. Los californianos están comenzando a sentir el peso de estos incrementos. Considera esto, el costo promedio de una casa en California es de $1.6 millones. En contraste, puedes comprar una casa en otro estado por apenas $300,000 a $440,000. No es de extrañar que miles de personas estén abandonando California en busca de una vida más económica. Y no solo las personas. Grandes empresas también han comenzado a buscar pastos más verdes, llevándose consigo empleos y contribuyendo a la fuga de capital del estado. Y si a esto le sumamos el crecimiento del teletrabajo durante la pandemia, nos encontramos con un escenario en el que los estadounidenses pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, y están eligiendo hacerlo desde lugares donde el costo de vida es más bajo. Por eso, cada vez más estadounidenses están empacando sus maletas y poniendo rumbo al sur, específicamente a México. Una vida más asequible, una cultura vibrante y un clima cálido durante todo el año, es el nuevo sueño americano o quizás deberíamos llamarlo, el sueño mexicano. Es muy caro el costo de vida de vivir en California y bueno, obviamente vivir en Estados Unidos, máquinas para los latinos, como somos nosotros y mirad tiro un dato más para que vean los desfasados que están mira. Por ejemplo, California, si quieres comprar una casa, estamos hablando de $1.6 millones. Es una bestialidad lo que pide comprar una propiedad dentro de California, de San Francisco. Mientras que si nos alejamos un poco más aún que otro estado, podemos conseguir unas casas por $440,000 o incluso $300,000 y demás. O sea, oportunidades mucho más baratas y económicas, y en definitiva de lo mismo, es una casa. Podrías dormir y estar con tu familia. Además, más de 36,000 personas abandonaron California en busca de abaratar costos. No solo personas, no solo ciudadanos estadounidenses, sino también afectó a empresas. Empresas multinacionales estaban dentro de California, por lo tanto, obviamente pagarás mucho más de todo. También buscaron otras opciones en otros estados y países donde también va a ser muy importante el teletrabajo que promovimos adelante, algo muy importante que quiero mencionar y destacar. Obviamente, ¿qué pasó? California, no sabemos qué tanto, fue muy caro para ellos. Se fueron a algunos estados como Texas, Florida y otros, que obviamente son mucho más baratos en el costo de vida. Pero eso aún así hacía que haya una fuga de capital porque significa que las empresas, los ciudadanos que vivían en California que pagaban bastante de impuestos, pagaban mucho menos o directamente no los pagaban en ese lugar. Y si encima ahora apareció el teletrabajo, eso perjudicó totalmente a Estados Unidos porque, a través de la pandemia, obviamente sabemos que se usa más el teletrabajo o que hay trabajar en su casa porque es mucho más sencillo. Y si todas las condiciones durante los por tanto muchos ciudadanos de California empezaron a ver que se podían ir a países como México, como Argentina, como cualquier parte del mundo y seguir teniendo su trabajo por abaratar los costos de vida y mejorar su calidad de vida también. Obviamente no para mucho menos por algo mejor, más grande y quizá lo mismo. Entonces eso es lo que está pasando, gente, esto algo que nunca se ha visto, pero se hizo muy popular en los últimos años en trabajo, la oportunidad de poder trabajar en cualquier parte del mundo, seguir teniendo tu trabajo y relativamente ganar bien, si ya tenías su buen trabajo. Entonces gente, ¿qué pasó si a la moda de claros ejemplos, tenemos lugares donde obviamente haber más demanda? Va a aumentar también los precios.
Con el caso de Nueva York, por ejemplo, todo el mundo quiere vivir en Nueva York también por los grandes salarios, pero por eso hace que la iglesia mucho más caro cambios dio esas ciudades más pequeñas o quizás no tan transitadas. El costo va a ser mucho menor. Y eso fue lo que pasó también en California con el ex oeste de el ex California, que se dice porque ahora ya no hacía falta ir físicamente a trabajar o estar físicamente en la oficina para trabajar. Eso lo entendieron tanto los trabajadores como las multinacionales, apartándose costos. Ya la empresa no tenía de una oficina en California o un edificio con mucha gente trabajando allí físicamente, y lo mismo las personas no tenían físicamente a trabajar a dicho lugar en California, sino que podían hacerlo desde otros países, desde otra casa, puedan firmar contratos, a armar planillas, hacer un montón de cosas mismos, a dar conferencias o asistir a conferencias desde su computadora, desde su ordenador, y garantizar que iban a seguir trabajando y que básicamente era lo mismo, pero aparentaban costos. Y eso fue lo que pasó mucho. Fue el cambio. Cultura en el trabajo de California. Básicamente ya no tenía que ir físicamente, sino que respondía a su trabajo a través del teletrabajo. Entonces, como lo mencionamos, básicamente, ¿qué pasa con el teletrabajo? Con el trabajo a distancia. Mucha gente, sobre todo los californianos, que estamos hablando durante todo este video, van a ir hacia lugares, por ejemplo, como México, el cruzar la frontera Taza México, un lugar que abarata bastante el costo. Por ejemplo, en California, pagaba $4,000 el alquiler mensual, o en Los Ángeles, que tienes un promedio de $3,000 a $2,000 al mes en México por la misma habitación, el mismo ambiente, la misma casa, por así decirlo, pagas $600. Es una diferencia abrupta entre par $4,000 a solamente por $600 por el mismo espacio. Digamos, entonces ya era un montón. Era obvio que mucha gente, al ver esa oportunidad, es decir, un buen trabajo, de un buen salario, voy a buscar mejor esa oportunidad que abaraten costos y encima pueda vivir mejor. Y es lo que está pasando con California en este momento. Y es por eso que los estadounidenses están abandonando su país. Eso sí, supongamos que vas a Tijuana, te quedas una casa muy grande. Bueno, a lo sumo, el precio ronda entre unos $1,000 a $2,000. Aún así, es una diferencia muy amplia para muchos. Van a pensar que esto beneficia a México, pero no es tan así, porque vamos a ver cómo pasa en cualquier parte del mundo, como pasa un mayor y distintos estados en distintas partes del mundo. ¿Qué pasa cuando el lugar que es relativamente pobre con una población que contiene un salario bajo o que sea muy justo? ¿Qué pasa cuando la gente que tiene un poder económico mucho más alto viene a la misma zona donde vive gente, digamos, pobre, por así decirlo? Esa zona se ha convertido en una zona mucho más cara, mucho más atractiva para esa gente que obviamente tiene más dinero. Por tanto, va a aumentar el precio que a mayor demanda. Ya saben cómo es. La oferta demanda a empezar a subir más porque gente obviamente puede pagarlos. Hace mucho más popular. Y bueno, ¿qué pasa? La gente más pobre, que no tiene tanto por adquisitivo, tiene que ser desplazada. Tiene que irse a ese lugar porque no puede obviamente pagar lo mismo que puede pagar un norteamericano que tiene un sueldo pero mucho más alto. Entonces eso también, lo que estuvo pasando. Entonces, México no está siendo muy favorecida en este sentido, ya que están desplazando a mucha gente que no puede pagar ni siquiera el alquiler. Obviamente, los estadounidenses tienen un poder adquisitivo mucho más grande que el que se ofrece en un país como México. Esto es algo gravísimo también, ya que afecta no solo a México, sino también a Estados Unidos. Por lo tanto, hay dos situaciones. Depende del lado también de donde uno lo vea. ¿Qué opina acerca de esto? Si tan a favor están en contra el de trabajo.